Muy buenos días a todos los asistentes de parte de la Cámara de Comercio de Buga. Es un gusto tenerlos en esta charla virtual sobre infraestructura para el aviturismo. Hoy nos acompaña la profesora María Leonor Velázquez. En el día de hoy esta es la cuarta charla del ciclo de charlas que hemos venido dando en el tema de aislamiento. Aislamiento en este aislamiento. Profesora, bien pueda, la sala es suya, el micrófono es suyo. Vale, muchísimas gracias, Oscar. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. El día de hoy les pido por favor si podemos silenciar micrófonos para que no se nos genere como retorno. Listo. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación de la Cámara de Comercio de Buga a acompañarlos en este ciclo de charlas que, como decía Oscar, nos permiten alistarnos para la reapertura de nuestros negocios y afrontar lo que va a ser el nuevo visitante, ese nuevo turista que se ha definido como una persona fruto del confinamiento en que ha venido a... Hoy los vamos a acompañar hablando un poquitico sobre infraestructura para el aviturismo. Vamos a hacer una serie de tips y recomendaciones. La idea es que aquellos empresarios que tienen un sitio de naturaleza, una finca, una reserva natural, un restaurante en medio del campo, ¿cierto?, puedan desarrollar esta alternativa del aviturismo que, fuera de que está muy de moda, lo podemos desarrollar a distintos niveles para que sea tanto para los más aficionados a las aves como para aquellas personas que simplemente se maravillan con verlas y no quieren profundizar en ellas. Vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, como toda industria, la industria turística requiere de una infraestructura. La industria tradicional, ahí vemos una imagen de lo que son fábricas tradicionales, empresas. La industria del turismo requiere una infraestructura y específicamente la industria del aviturismo tiene una infraestructura muy especial. Por eso vamos a hablar hoy de ella y vamos a hablar de infraestructura verde, y vamos a hablar ya de infraestructura para el aviturismo con las aves y para los turistas. Vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, infraestructura verde. Sigamos, Oscar. Básicamente, cuando hablamos de infraestructura verde, empezamos a hacer énfasis en nuestros ecosistemas. Ahí vamos a ir pasando una serie de imágenes. Aquí tenemos la Laguna de Sonso, que es un ecosistema muy importante que tienen ustedes en Buga y es uno de los mejores sitios para la observación de aves en el país. Vamos a ir pasándola, si quieres rápido, Oscar, para que vamos viendo los distintos tipos de ecosistemas. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de un río en Combia, que es por Tenerife. Aquí estamos en el río Manacasías, que es en Puerto Gaitán. Ahí tenemos veíamos el ganso del Orinoco. Aquí en esta imagen tenemos una panorámica de Pance, del cañón del río Pance en Cali. Seguimos. Vamos, Oscar, con la siguiente. Eso. Aquí estamos en La Guajira, viendo estamos en La Guajira, en la ciénaga que queda al pie de Riohacha, ¿cierto? Viendo estos hermosos flamencos. Entonces, quedémonos en la diapositiva donde están las preguntas para que vamos a la primera reflexión. Y es que cuando yo quiero desarrollar el producto de avistamiento de aves, lo primero que me tengo que preguntar es, tengo que conocer mi infraestructura verde. Entonces, ¿dónde estoy ubicado? ¿En qué parte del país o del mundo estoy ubicado? ¿Qué área tengo? Eso también es súper importante porque hay veces que hay personas que tienen digamos que muy poquita tierra, pero rodeados de unos bosques increíbles, o tienen mucha tierra, pero en puros pastizales. Es importante saber qué área tengo para ver cómo la manejo. Importante que ustedes conozcan cuáles son los caminos veredales que están en las áreas donde ustedes se encuentran. Si existen reservas naturales o públicas, si estoy al lado de un parque nacional, si estoy al lado de una de las reservas de la CDC, si yo soy una reserva natural de la sociedad civil, ¿cierto? Esa parte es muy importante porque sabemos que donde hay reservas naturales o privadas hay procesos de conservación.
y eso nos indica que al haber procesos de conservación hay buenos ecosistemas o ecosistemas en recuperación y por ende vamos a encontrar aves. También es importante que revisemos si estamos al pie de un río, de un lago o de un mar, porque eso nos va a dar también características distintas en las aves. Súper importante en nuestros predios ubicar dónde está el bosque. Muchos de nosotros somos finqueros, tenemos ganado, tenemos cultivo, pero los abuelos siempre nos enseñaron que el bosque se cuidaba, porque en el bosque estaba el agua. Y esos bosques que siempre hemos protegido inicialmente por el tema agua, hoy se constituyen en un sitio muy interesante para este tema de la observación de aves. Y no solamente al bosque llegan las aves, también tenemos que estar pendiente de quién llega al potrero. Hay una serie de semilleritos y aves muy interesantes que llegan buscando los pastos altos, de ese tipo de cosas. Entonces, no abandonemos, no nos quedemos solamente con el bosque, sino que estemos también pendientes de qué dinámica se da en el potrero. Y súper importante, sobre todo a quienes tienen infraestructura como restaurantes o hoteles, cómo están sus jardines. La idea es que si van a incursionar en el tema de las aves, los jardines se vuelvan jardines para aves y jardines para mariposas. Entonces hay una serie de plantas que se deben de sembrar y el cuidado de esos jardines tiene que empezar a ser distinto, porque como ya son jardines para nuestras aves, deben de empezar a tener un cuidado muy ecológico, muy orgánico, utilizando insumos orgánicos y cosas que no vayan a afectar a las aves. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitico de cuál es la infraestructura que necesitamos para la observación de aves. Las aves, Colombia es el país número 1 en aves en el mundo. Tenemos la gran maravilla de que así yo esté parada esperando un bus, esté en una tienda, a nosotros nos llegan las aves, en cualquier rincón nos llegan las aves. Pero cuando ya queremos tener esas aves para el aviturismo, para los turistas, sobre todo para el mercado de los fotógrafos, que es un mercado que viene creciendo muchísimo, tenemos que empezar a generar una infraestructura específica para ellos. Vamos a la siguiente diapositiva. Eso, la siguiente. Y aquí empezamos ya con específicamente la infraestructura para las aves. ¿Qué infraestructura, qué equipos, qué accesorios debo utilizar para atraer las distintas aves? Entonces, tenemos aves que son frutíferas, que comen muchas frutas, entonces ahí tenemos que generar, digamos que lo que yo llamo estas mesas o estas bandejas para acomodar las frutas y que ellas puedan llegar. Ahí tenemos una piranga rubra que está comiendo banano. Vamos a la siguiente. Si queremos atraer colibríes, entonces tenemos que tener alimentadores para colibríes. Tenemos que tener estos distintos tipos. Aquí vamos a ver 3 tipos de alimentadores para colibríes, 4 con esta imagen. Este, por ejemplo, el que veíamos anteriormente es un comedero tradicional. Paremos un momentico y volvámonos al anterior, Oscar, por favor. Este que estamos viendo en este momento es un comedero para colibríes que se coloca sobre ventanas. En muchos sitios tenemos ventanas grandes y a veces los colibríes chocan contra ellas. Pues por eso utilizamos estos comederos que tienen como una chupita. Aquí tenemos un comedero que es para frutas, que es variado, es un comedero muy típico de jardín, en donde les acomodamos distintas frutas y pueden llegar varias aves al mismo tiempo. Y fíjense que las aves no discriminan, a ellas no les importa si tienes un comedero de guaduas, si es algo reciclado como este, donde básicamente lo que hicimos fue coger una canasta vieja de matas, colocamos un platico y ahí les empezamos a colocar la comidita. Lo importante es que todos los elementos que utilicemos para alimentar las aves tengan un muy buen aseo porque como ellos no son biodegradables, como lo es la naturaleza, como es cuando tienen la comida en árboles y eso, se tienden a acumular honguitos y cosas, por eso tenemos que tener muy buen aseo. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos otro tipo de comedero para colibríes. Fíjense que a diferencia del otro, que tenía varias boquillas, tenía 4 boquillas, eso es un comedero que tiene una sola boquilla. Este tipo de comederos individuales los utilizamos mucho cuando nos vamos a dirigir al mercado de los fotógrafos. El fotógrafo de naturaleza y en especial el fotógrafo de aves utiliza elementos para atraer las aves, pero no quiere que esos elementos salgan dentro de la foto. Cuando tenemos varias boquillas en un comedero,
tomamos la foto de un colibrí, pero siempre nos sale la colita del uno, el alita del otro, porque están volando en simultáneo en torno al comedero. Este tipo de comederos individuales tiene la gran ventaja de que solamente llega un colibrí al tiempo, nos permite sacar muy buenas fotos y por eso lo utilizamos mucho cuando tenemos fotógrafos. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos lo que yo llamo la mesa servida. Me encanta mucho esta foto porque en esta gran mesa de Guadua podemos ver, esto es en Finca Alejandría, en el kilómetro 18 en Cali. Ahí podemos ver muchísimas especies. Germán, qué rico tenerte por ahí. Es un honor que estés aquí acompañándome. Podemos ver muchísimas especies de aves. Por ejemplo, estamos viendo tángara dorada, estamos viendo torito cabecirrojo, tángara heinei, estamos también viendo un azulejo palmero. Entonces, este tipo de comederos que para muchas personas no es tan interesante porque dicen, no, se ve demasiado el comedero, esto, lo otro. Para mí es espectacular, sobre todo cuando estamos desarrollando este servicio para sitios muy generales, en donde la gente apenas está empezando a conocer de las aves, donde la gente va en familia. En Alejandría, por ejemplo, que es un sitio muy especializado, tienen de estos comederos porque ellos nos dicen, María, es que aquí nos llega desde el súper experto en aves, desde el fotógrafo que viene desde China, pero también nos llegan familias con los abuelos, con los niños. Entonces, este tipo de comederos permite ver la cantidad de especies, de variables, de tamaños, de colores, y realmente es fascinante para las personas. Si ustedes ven en este comedero, en la parte de arriba hay como unas ramitas secas. Esas ramas son a propósito porque la idea, si ven a mano derecha, arriba se ve una tángara dorada que es como entre amarillo y naranja. La idea es que las aves casi nunca llegan derecho al comedero, casi nunca llegan derecho al alimento. Ellas van bajando por entre las ramas hasta llegar a donde están los bananitos. Entonces, esos momentos en los que ellos están entre las ramas, lo que llamamos nosotros las perchas, son los momentos que utilizamos los fotógrafos para tomar las fotos de las aves. Entonces, esos comederos los recomiendo muchísimo cuando tenemos mucho público, tenemos un público general, y acompañado de las perchas nos permite generar esos momentos para los fotógrafos. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ahí no se alcanza a ver tanto, pero ahí tenemos otro tipo de comedero. De pronto si la bajamos un poquitito, si la subimos, perdón, un poquito la foto. Ese es un comedero en donde utilizamos platos rojos porque son muy atractivos para las aves. Eso ahí ya se ve mejor, gracias, Oscar. Y ahí, por ejemplo, estamos viendo dos especies distintas. Este comedero tiene la misma mezcla de agua de azúcar que utilizan las botellitas que vimos anteriormente, pero es muy interesante porque aquí nos llegan colibríes y también nos llegan otro tipo de aves. En estos comederos podemos ver, en este caso tenemos una diglosa, nos llegan las tángaras, nos llegan los carpinteros. Entonces también es interesante poder tener esa oferta en ese formato para que nos lleguen distintas especies. Hace muchos años pensábamos que solamente los colibríes eran los que consumían agua con azúcar. Hoy nos damos cuenta que muchas otras aves llegan también buscando esa agua. Entonces, es bien bonito tener ese tipo de comederos. Este comedero específicamente es de la Minga Eco Lodge, un sitio, un hotel que se encuentra entre Dapa y Chicoral, al lado de una reserva de la CBC que está completamente especializado en observación para aves. Seguimos con la siguiente diapositiva. Bueno, ahí podemos subir otro poquitico. Ahí estamos viendo otro platico también en Alejandría. También los platos me gustan mucho porque las aves se quedan un poco más en los platos que en los comederos de botella. Es decir, lo que yo opino es que hay que tener una mezcla de todo un poco, ¿cierto? Si yo la quiero coger al vuelo, pues las botellas me van a servir más. Pero si yo quiero empezar a ver los distintos tipos de colibríes, porque no todos los colibríes son iguales, los platicos son una excelente opción porque ellos ahí se quedan mucho más tiempo. Pues aquí, por ejemplo, en esta imagen estamos viendo un silfo, estamos viendo un cola de raqueta también en la parte de abajo. Entonces, es bien agradable cuando uno empieza a observar estos comederos y la llegada de los colibríes, que no todos son iguales, que son muy distintos, que tienen muchas particularidades,
y eso es parte de lo que buscamos en el avistamiento de aves. Es ver las aves, conocerlas, entenderlas, y cuando no somos expertos, cuando estamos comenzando, realmente son tamaños tan pequeños que si no tienes un colibrí al lado del otro, pues va a ser muy difícil poder identificar cuál es más grande, cuál es más pequeño y ver esas diferencias tan sutiles. Seguimos, porfa. Bueno, aquí tenemos un ave muy hermosa, una ave espectacular, y este es un gallito de roca, pero no es el gallito de roca que encontramos acá en los Andes, sino que es el gallito de roca guyanés. Y coloco esta imagen, esta fue tomada en San José del Guaviare, y vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Este gallito de roca que es muy especial, vamos a ver en la siguiente imagen, exacto, él vive en ese sitio, en medio de ese bosque. Este es un bosque en donde podemos encontrar, no sé si han escuchado los famosos pictogramas de las comunidades del Guaviare, y este es un ave que solamente la podemos encontrar en ese tipo de ecosistemas. ¿Por qué la traigo en este momento? Porque el mensaje que les quiero dar es el siguiente. Hay aves a las que podemos atraer con los distintos tipos de comederos, de bananos, de semillas, de agüita con azúcar, pero hay otras aves que definitivamente no vamos a poder atraer y que ellas simplemente responden a un ecosistema específico, como es el caso del gallito de roca tanto andino como guyanés y muchas otras especies. Entonces, por eso es muy importante que cuando ustedes desarrollen un sitio de observación de aves, no se queden solamente con armar muy buenos jardines y con tener una oferta de alimento muy variada y muy bien presentada para las aves, sino que cuidemos también muy bien esos ecosistemas que están alrededor nuestro, porque definitivamente tenemos especies que nunca nos van a llegar a los comederos. Entonces, en ese sentido, restaurar ecosistemas, sembrar para las aves es supremamente importante. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya, profesor, ya la cambié. Nos escapamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí está. Estamos viendo en este momento una imagen del compás. Estamos viendo unas fotos en un sitio muy famoso que queda en la antigua Vía Buenaventura. Se llama Doñadora, el descanso de Doñadora. Y esta especie, por ejemplo, es una especie que se creía extinta para el departamento del Valle del Cauca. Durante muchos años se le perdió rastro. Hace más o menos unos 6 años se volvió a encontrar en este sector del Cremal. Y la traigo a colación porque, hablando de infraestructura para el aviturismo, el caso de Doña Dora y lo que ella con su familia han hecho para recuperar esta especie y permitir que muchísimas personas la puedan conocer y fotografiar es increíble. Esta especie que empezó a llegar fruto de un árbol que empezó a generar unos frutos muy rojos en su patio, no anidaba inicialmente en el patio de Doña Dora, ella anidaba más o menos a unos 400, 500 metros. Y esta especie es muy perseguida por su belleza y es objeto de cacería. Y en algún momento ella se dio cuenta que habían unos polluelos que estaban saliendo. Cuando fueron a ver al día siguiente, el árbol estaba en el piso, lo habían cortado por robarse los polluelos para salir a venderlos. Doña Dora, muy triste por digamos, ese acto de vandalismo que hubo, siendo ella una amante de las aves, ella le dijo a sus hijos, pues traigámonos ese tronco para acá, lo ponemos en el jardín, a ver si de pronto los compás vuelven a ser el nido y vuelven a tener polluelos, y aquí en el jardín de nosotros, en el patio, nadie puede de nuevo venir a cortarles el árbol. Y efectivamente eso hicieron ellos en una tarea titánica. Ustedes no se imaginan el tamaño y el peso de ese tronco. Ya se lo llevó para su para su casa, lo puso en el patio de atrás y los compases volvieron a hacer nido, volvieron a sacar polluelos. Vamos a la siguiente diapositiva, no sé si era la que estaba antes o después, donde está la foto de un polluelo de compás. Ahí está la foto del bebé de compás. Entonces,
A eso vamos. Súper importante entender que la infraestructura no es solamente elementos que implantamos, elementos artificiales, sino, por ejemplo, en el caso de Doña Dora, ella recupera el tronco, lo protege en su casa y permite que los bebés, que los compases vuelvan pues a sacar polluelos y sale este hermoso bebé. Entonces, cuando tratamos con las aves, cuando queremos desarrollar el producto de avistamiento de aves, es súper importante que las estudiemos, las conozcamos, entendamos su dinámica, entendamos que coman, sus ciclos reproductivos. También poder entender, por ejemplo, cuando el bebé de compás está saliendo, cuando ellos están empollando, Doña Dora, por ejemplo, restringe un poco las visitas al sitio de ella para darle más tranquilidad y privacidad a esos papás. Entonces, entender esas dinámicas es muy importante porque eso es lo que nos va a garantizar que las especies siempre estén ahí, se sientan cómodas y se sientan seguras. Nosotros decimos que gracias al amor de Doña Dora por esos animalitos, ellos sintieron ese amor de toda esa familia y aceptaron ese nido que ella les trae, ese tronco pues con el hueco que ellos les traen y por eso se siguieron reproduciendo ahí. Ellos sienten eso y se sienten protegidos. Eso es súper importante. Las aves pueden darse cuenta cuando están en riesgos y cuando no. Y allá hay una recomendación importante y es que cuando tengamos comederos tenemos que revisar muy bien el tema de tenencia de mascotas. El tema de los gatos y de los perros. Si van a convivir con el tema de las aves, ellos tienen que ser entrenados para que lo que no vayamos a hacer es que vayamos a empezar a colocarle la comida muy cerca a los gatos, precisamente. Entonces, quienes entren en este proceso, las zonas que vayan a destinar para la observación de aves, tenemos que procurar que sean libres de estas mascotas. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahí vemos una imagen de la tángara multicolor, es como el gran ícono de esta región. Es una ave endémica para Colombia y endémica para el Valle del Cauca y para Risaralda. Básicamente la encontramos en la cordillera occidental y es una ave muy exigente a nivel de ecosistema. Ella es del bosque de niebla, de los bosques nublados. Y aquí, por ejemplo, nosotros estamos viendo esta fotografía donde vemos la tángara multicolor en un ambiente muy natural. Nosotros no sabríamos si realmente eso es arriba en un árbol o en dónde está paradita la tángara, pero nos vamos a las siguientes diapositivas y ya vamos a hablar un poquitico de este tipo de comederos que empezamos a diseñar para las aves, en donde lo que hacemos es emular un poco los ecosistemas de ellas. Vamos a la siguiente diapositiva, Oscar. Y ese es el tipo de comederos que yo llamo que son tipo isla, en donde lo que nosotros hacemos es generar una oferta de alimento que sea muy poco visible frente al ojo de la cámara y del visitante. No, devolvámonos un poquitico, Oscar, para explicar unas cosas ahí en el comedero anterior. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con esos comederos? Lo que empezamos a hacer es empezar a generar una infraestructura en madera y empezar a colocar muchas perchas para que los pajaritos puedan llegar y observar el alimento antes de bajar a comerlo y generar esos momentos para el fotógrafo. Y empezamos a llenar toda esa estructura con plantas, ¿cierto? Para que, ¿se acuerdan de la foto de la tángara multicolor? La tángara multicolor fue tomada en un comedero en donde hay madera, donde hay troncos, donde hay perchitas, pero hay tantas flores que tú no sabes si en realidad la estás tomando en un comedero o la estás tomando en la parte alta de un árbol. Ese tipo de comederos es súper importante, es un proceso, es todo un reto, pero son muy importantes porque en ellos vamos a generar unos ambientes súper naturales para el momento de la fotografía. Es un reto porque son comederos que llevan tiempo, que nos los tenemos que dedicar, que los tenemos que ir construyendo poco a poco, pero finalmente el efecto para los fotógrafos va a ser un efecto wow, va a ser realmente increíble. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí, por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Colocamos un comedero de colibrí, pero lo colocamos al pie de unos árboles y en la parte de abajo empezamos a sembrar plantas para los colibríes, planta para atraer a los colibríes.
Entonces, siempre que hagamos estos jardines tenemos que mezclar muy bien, sí colocar comederos artificiales, pero generar también una gran oferta para poder atraer las aves y para que ellas puedan comer de la manera más natural posible. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esta era la otra imagen que les quería mostrar. Fíjense que este comedero, que arranca inicialmente como una estructura como la que habíamos visto antes, ya tiene tantas flores alrededor que uno, salvo las botellitas de alimentadores de los colibríes, uno casi no ve el alimento. Y hay muchas perchas, las perchas inclusive, las ramitas que se han colocado tienen musgos, porque están dentro del bosque de nieve y les van saliendo, tienen bromelias, hay sembradas tantas plantas que cuando ya tú tomas la foto en este sitio, la foto va a ser muy, muy natural. Esa foto de la tángara multicolor que les mostré hace un rato fue tomada en uno de estos sitios de alimentación que yo los llamo, son islas, son alimentadores islas en donde generas una oferta variada, muy llena de plantas y generan ambientes muy naturales. Vamos a la siguiente. Aquí estamos viendo también una tángara primavera. Ella está también en otra percha. Fíjense que aparentemente ella está en un tronco, ¿cierto? Y arriba se ve otro tronco grande con musgo y donde están sus paticas, abajo, en medio del tronco, está metido el banano. No es visible para nosotros, pero sí es visible para ellos. Y la foto precisamente la coloco con la boquita llena de trocitos de banano para que ustedes se den cuenta que realmente no es una foto tomada en un árbol, sino que es una foto tomada en un alimentador y se le vea la comida a ella. Entonces, estos alimentadores que son muy mimetizados con los jardines y como replicando el bosque, son el gran reto y a lo que le tenemos que empezar a apostar en avistamiento de aves, sobre todo cuando tenemos un mercado de fotógrafos. Vamos a la siguiente diapositiva. Este es ese comedero ya visto desde más lejos, donde estábamos viendo ahorita la tángara, donde ellos, esto es en Finca La Florida, en el kilómetro 18, y donde ellos están en ese proceso, ya armaron toda la estructura y están empezando a llenarlo de muchas plantas para irlo mimetizando. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, con esto vamos a dar la apertura al siguiente tipo de infraestructura que debemos de tener nosotros para el avistamiento de aves y es la infraestructura que utiliza el observador de aves. Aquí podemos ver, esta es la estructura a través de la cual nosotros llegamos para el comedero que vimos hace un ratico, que lo vemos al fondo. Entonces, como ellos están en una lomita, lo que hicieron fue armar un deck y arman algo que se llama un hide. Un hide es un sitio para esconderse. Y ustedes pueden observar que uno se ve como camuflado ahí, hay unas polisombras, genera una infraestructura cómoda para que el fotógrafo pueda estar con sus equipos. Recuerden que así siempre los fotógrafos que nos llegan, y sobre todo del orden internacional, son fotógrafos que llegan con equipos grandes, pesados, con trípodes. Entonces tenemos que poder generar espacios y superficies para ellos donde se puedan acomodar muy bien con sus equipos. Entonces este comedero, por ejemplo, es muy interesante porque nos permite estar muy cerca de las aves, pero las aves casi no nos ven a nosotros. Vamos a la siguiente diapositiva. Y por eso les digo, es la apertura, la infraestructura para los observadores. Vamos a la siguiente. Entonces vamos a empezar a ver que de acuerdo a las aves que estemos observando, de acuerdo al ecosistema en el que nos encontremos, vamos a necesitar distintos sitios o distintas infraestructuras para poder observar las aves. Bueno, aquí estamos viendo
una de las torres de Laguna de Sonso. Esta es la torre más grande, como muchos de ustedes conocerán porque es parte de su territorio, y los que no conozcan los invito. Tienen una de las grandes joyas de la corona en avistamiento de aves en Colombia. Laguna de Sonso tiene unas grandes superficies y unas grandes extensiones. Entonces, cuando tenemos extensiones muy grandes, lo que hacemos es elevar a ese turista para que su cono visual, su ángulo de visión, el alcance que tenga, sea muchísimo mayor. Por eso en Laguna de Sonso se construyó esta torre. Ahí tenemos dos torres. Ahorita vamos a ver la otra. Se construye esta torre de 3 pisos, precisamente para poder cambiar esos ángulos de visión en ese territorio, en ese gran humedal. Vamos a la siguiente. Esta es otra torre. Esta torre me gustó mucho porque es una torre muy sencilla, es una torre de un solo piso, y lo que ellos hacen es levantarlo a uno. Esta fotografía es tomada en Huaraz, en el Perú, en una zona de lagunas, y como estamos entre montañas, lo que ellos hacen es que nos elevan un poquito para que podamos tener una visual mucho mayor del territorio. Y es, como ustedes pueden ver, es una plataforma muy sencilla. A veces creemos que tenemos que generar grandes infraestructuras costosas, complicadas. Miren esta plataforma, que es una plataforma muy, muy sencilla. Y ahorita vamos a ver otros ejemplos también de plataformas también muy sencillas acá en Colombia. Vamos a la siguiente diapositiva. Esta es de nuevo en Laguna de Sonso. Esta es la entrada a la plataforma más pequeña, a la que tiene solamente un piso. Y fíjense que aquí ya se genera una innovación y se empieza a entender un poco el ecosistema. En Laguna de Sonso es normal que el ecosistema se inunde porque es un ecosistema de humedales, es una gran laguna. Ella es una reguladora del río Cauca. Entonces, muchas veces cuando había la inundación, fenómeno natural, no podíamos acceder a las torres, no podíamos hacer avistamiento porque el camino quedaba inundado. Entonces, lo que se ha hecho ahora es que se construyen ese tipo de caminos en plataforma, caminos palafíticos, y ya cuando la laguna está alta o está inundada, podemos acceder a las torres, a esta torre, que es la que ya está construida con la plataforma, para poder seguir observando, porque con esa dinámica de inundación también nos llegan otras aves. Entonces es muy interesante el que ya podemos acceder, y es ver lo que siempre les digo: tu infraestructura es tu ecosistema, cómo se comporta tu ecosistema, y en términos de eso construye lo que necesites para poder disfrutarlo. Vamos a la siguiente diapositiva. Esta es esa torre que acabamos de ver ahorita, la plataforma visto desde la laguna. Esta panorámica me gusta muchísimo porque también la otra forma de hacer observación de aves en Laguna de Sonso es desde la laguna. Entonces ahí podemos ver cómo, si nosotros nos quedamos a nivel de piso, pues sería muy poco lo que podríamos ver, y cómo estas plataformas nos elevan y nos permiten tener mejores visuales. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí tenemos otro caso de infraestructura para los observadores de aves y de cómo debemos ser creativos. Lo que yo les digo, no siempre tenemos que desarrollar grandes obras de infraestructura. Ese es el caso de Rancho Camaná. Rancho Camaná queda en el municipio de Restrepo, en el Meta, a más o menos 20 minutos de Villavicencio. Y este caso me gusta muchísimo porque esta reserva natural de la sociedad civil se orienta al aviturismo, y ellos se empiezan a dar cuenta que sus jardines son muy visitados por las aves. Los jardines quedan al pie de la casa, pero obviamente cuando ellos pasaban al lado de los jardines, las aves, pues siempre los movimientos nuestros, de pronto es un tips que no les he dado: cuando estamos haciendo observación de aves, tenemos que movernos muy despacio y con mucha calma, porque nuestros movimientos naturales son supremamente agresivos para las aves. Ellos las ven 10 veces más que nosotros, creen que es que les vamos a hacer algo. Entonces por eso tenemos que tener movimientos muy suaves, y ellos se dan cuenta de esta cantidad de aves que les llegan y empiezan a ver su corredor, y el corredor lo ven como un gran hide, como un gran sitio para ocultarse de las aves, y lo único que desarrollan es
colocar unas bancas para que la gente esté muy cómoda y colocan estas polisombras a las cuales les abren, realmente no es una polisombra, es de esas telas que colocamos para tapar en las construcciones y eso, y le abren unas ventanitas para que las personas se puedan asomar y puedan fotografiar las aves. Entonces fíjense que también tenemos que ser creativos con respecto a los recursos que ya tenemos, cómo es mi casa, cómo es mi sitio, cómo es mi hotel, cómo es mi restaurante, y adaptarnos de las maneras más sencillas posibles para poder tener una mejor experiencia con las aves. Sigamos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos otro tipo de comedero y de infraestructura que se desarrolla para los observadores. No sé si de pronto hoy nos está acompañando Albeiro Uribe. Albeiro es uno de los maestros para mí más grandes que nos ha dado Colombia en el tema de aves. Él es un experto identificando las aves y además generando comederos para aves muy específicas. En este caso, por ejemplo, el reto que tenía Albeiro en esta reserva que se llama Finca La Florida era atraer a las odontoforos, a unas perdices. Son unas perdices bellísimas, unos cantos lindísimos, pero son aves del sotobosque, son aves que son muy sigilosas y son muy difíciles de ver. Lo mismo que las gralarias, que son otro tipo de aves que son como, yo les llamo que son como huevitos con paticas, son muy bellas, cantan bellísimo, se siente pues a metros los cantos, pero poderlas ver es supremamente difícil. Afortunadamente, Albeiro se especializó en este tipo de comederos y él, por ejemplo, si ustedes ven ahí, tiene como una coquita larga donde tiene puchuco. Él empieza a traer las aves, o sea, primero las empieza a identificar, a estudiar por dónde pasan, por dónde caminan, luego empieza a colocar los comederos para empezar a traerlas y vamos a la siguiente diapositiva. Luego construye sitios como este, construye pequeñas casitas muy mimetizadas, mire que es con materiales, son unos plásticos, es madera, es palma, colocan unas bancas y arman unas ventanitas y es precisamente para que nos podamos sentar de manera cómoda, refugiados en medio del bosque. Esta casita, si tú entras a ese sitio, prácticamente no la ves, los plásticos están por dentro, pero encima está lleno de hojas de palma, y enfrente de eso es donde él estaba en la foto anterior, donde tiene el comedero para que lleguen las odontoforos. Entonces, como les digo, de acuerdo al ecosistema y de acuerdo a las aves que queremos atraer, tenemos que desarrollar la infraestructura. Vamos a la siguiente foto, a la siguiente imagen. Y ahí tenemos a las protagonistas de novela, como digo yo, las odontoforos. Como pueden ver ustedes, son absolutamente hermosas, unos colores increíbles. Y ellas, esta foto me gusta mucho porque está la parejita y una tiene la cabeza hacia abajo porque está comiendo. Pero fíjense que uno no ve la comida, uno no ve el recipiente en el que tienen la comida. Y atrás hay unas perchas donde ellas a veces se paran y eso nos permite tener esos momentos de fotografía, poder apreciarlas un buen rato porque ellas en ese sitio ya se sienten muy tranquilas, hay una buena disponibilidad de alimentos. Y si no fuera bajo esta metodología, bajo este esquema, realmente poder observar especies tan bellas como esta sería muy difícil porque ellas apenas lo sienten a uno en el bosque, salen corriendo o se quedan quieticas y si pueden ver los colores, se mimetizan perfectamente en el suelo. Entonces, generar esa infraestructura es importante cuando queremos ver especies tan específicas. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, y acompañado nos llegan otras especies bellas como estas. Si quieres, vamos a la siguiente. Donde se ve también otro tipo de ave que nos llega a estos comederos, que también no son tan difíciles, son un poco más fáciles de ver en el bosque, pero gracias a este esquema de comederos nos permite apreciarlos mejor y poderlos fotografiar. Vamos a la siguiente. Bueno, ahora vamos a ver otros tipos de comederos, espacios para esconderse. Por ejemplo, existen estas grandes plataformas. Eso es muy utilizado en los Estados Unidos, en España, en el Reino Unido, donde ellos hacen construcciones específicas
que utilicen en algunas temporadas del año. Y vamos a verlas un poquitico cómo son por dentro, qué características tienen. Vamos a la siguiente. Aquí vemos, por ejemplo, una torre hecha en Guadua, es una plataforma, perdón, más que una torre, es una plataforma. Este es el Hotel Tinamú. El Hotel Tinamú queda en Manizales, queda como 15 minutos antes de Manizales. Y es un hotel que fue una antigua finca, ahorita la vamos a ver en su oferta de alojamiento, cafetera. Y cuando ellos heredan esa finca, su dueño Mauricio decide comprar la parte de sus hermanos y él dice que él quiere generar un refugio de flora y fauna y elimina los cafetales y se pone a sembrar mucho alimento para las aves. Y él tiene ya un bosque muy consolidado, entonces él, por ejemplo, utilizando recurso local, material que tiene su finca, en este caso la guadua, genera estas plataformas para poder elevar a los observadores de aves a la altura del dosel, a la copa de los árboles, donde se da la mayor dinámica de estas y que la gente pueda fotografiarlas. Ahí vemos en la foto que hay como 3 o 4 fotógrafos, porque están ya, digamos que mirando de frente las aves, no las están viendo desde abajo hacia arriba, sino que las están mirando de frente. Vamos a la siguiente. Ese es otro esquema, por ejemplo, uno podría traerse, cuando por ejemplo sabe que se tiene que mover mucho entre espacios, uno puede traerse una de estas cámaras, de estas carpas que ya vienen con telas camufladas, se las consigue uno por Amazon, y es otro esquema de generar un hide o un sitio para esconderse para ver las aves. Vamos a la siguiente. Este es otro esquema de escondederos, como legal, digamos, llamémosle como refugio para observar las aves. Aquí vemos 3 fotógrafos. Si ustedes ven a un lado, hay como unas pacas de heno, hay una barra en madera, y fíjense el detalle en la parte de arriba donde hay un techo que es como en una carpa, ¿ok? Entonces vamos a la siguiente diapositiva para que veamos realmente cómo es este refugio para observar las aves, bien curioso. Fíjense, esto es un tractor con un tráiler, muchas de estas cosas las tenemos nosotros en nuestros espacios. Lo que hicieron fue acomodar las pacas para armar las paredes, tienen una carpa en la parte de arriba y ellos lo que hacen es que se van moviendo por toda esta reserva. Esto es una reserva en los Estados Unidos que tiene muchas llanuras. Entonces ellos, de acuerdo a donde saben que están llegando las aves, se van moviendo con el tractor, se parquean 2, 3 días ahí, observan las aves y cuando ellas se van moviendo, ellos digamos que las van acompañando un poco. Pues fíjense que esto es algo novedoso, sencillo, y son cosas que tenemos nosotros muy probablemente en nuestra finca. La siguiente diapositiva. Bueno, aquí estamos viendo una imagen del interior de uno de estos sitios para esconderse a observar las aves. Y fíjense que este, por ejemplo, ya ha evolucionado un poco más. Este es un sitio que ya tiene unas sillas cómodas, ¿cierto? En donde, por ejemplo, tiene un vidrio, donde vemos un grupo de personas felices tomando las fotos. Y es muy importante que no solamente nos quedemos en desarrollar esos sitios para poder ver las aves sin que ellas nos vean, sino que además empecemos a brindar confort. Nosotros en Colombia somos muy privilegiados porque las aves llegan casi que a todas horas. Bueno, hay zonas del país, por ejemplo, como la costa atlántica, donde la actividad comienza muy temprano, 5:30, y va más o menos hasta las 10:30. Luego ya se retoma a las 4 de la tarde. Pero en Estados Unidos y en Europa y en algunos sitios, aquí también a veces nos tenemos que demorar mucho tiempo esperando a que llegue un ave en específico. En estos sitios, por ejemplo, hemos visto hides que inclusive tienen camas, tienen baños y tienen todo un tema de servicio, donde a ti te pueden pasar un café. O sea, imagínate algo tan rico como esto. Estás sentado muy cómodo, estás con tu cámara, están llegando aves espectaculares, no tienes necesidad de estar moviéndote. Pues qué rico que te llegue un excelente café colombiano, qué rico que te llegue acompañado de unas hojaldras que para ellos son novedosas para el extranjero. Si sabes, por ejemplo, que has tenido que desplazarte un buen rato para llegar hasta el hide y salen las aves hasta las 10 de la mañana y luego a las 3 de la tarde es que vuelven a aparecer,
¿por qué no tener una cama donde la gente pueda descansar, hacer una siesta, la famosa siesta del pajarero que por eso, ese tiempo de mediodía que es medio muerto? Entonces, los Hive tienden a especializarse mucho, a volverse un poco más sofisticados, pero en términos de servicio. Y eso es algo que en Colombia todavía no estamos desarrollando. Ya algunos sitios tienen los Hive, pero todavía no hemos llegado al tema del servicio. Eso es un tip, una recomendación muy fuerte que estoy haciendo, porque lo que más nos interesa es que ese pasajero que ha recorrido kilómetros para llegar hasta nuestro sitio, ¿cierto?, se sienta muy cómodo, muy bien atendido. Nosotros, recordemos que cuando nosotros estamos vendiendo turismo, nosotros estamos vendiéndole sueños a las personas o estamos tratando de materializar los sueños que ellos tienen. Créanme, una persona que se recorre kilómetros, que se monta un avión, que hace todo un tema de inmigración, que luego coge un bus para llegar a nuestras reservas naturales o a nuestros sitios de naturaleza, pues pensemos en términos de ellos, pensemos en que esa estadía sea lo mejor posible, porque ellos han invertido ya mucho tiempo en llegar hasta donde nosotros, y eso tiene que ser una combinación de muy buenos alimentadores para las aves, muy buena infraestructura para el visitante y servicio. Esa mezcla de esas cosas es súper importante. Vamos a la siguiente diapositiva. Algunos comentarios. Ya está, Bueno, ya está la ya nos imagen. saludamos con Germán Parra, qué rico que está por ahí. Jesús Hernán, desde Villavicencio, me encanta, me encanta escucharte. Desde Lomitas Pradera, muchas gracias. Lomitas tiene un potencial en aves increíble, todo lo que es Cordillera Central es absolutamente maravilloso. Bueno, me encanta. Hola Liliana, ¿cómo estás? Me encanta que veo gente de distintas partes de Colombia, no solamente del Valle del Cauca y de los alrededores de Buga. Me parece muy bonito eso. Qué chévere. Qué chévere, porque realmente en esta presentación estamos tenemos representación de distintas partes de Colombia, y espero muy pronto poder acompañarlos en Buga y poder incluir imágenes de lo que es el avistamiento de aves en Buga. Bueno, acá doña Betsabé me está hablando de que tiene una reserva interesante, hay que irla a visitar. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del alojamiento. Así como hay unos requerimientos de infraestructura para ver las aves, los observadores de aves también tienen, digamos que, unas especificidades en su tema de alojamiento. Y es que, independiente del estilo de tu hotel, hay 3 elementos fundamentales que te pide un observador de aves. El observador de aves te va a pedir una habitación con baño privado. Para ellos es muy importante contar con el baño privado. Ellos te van a pedir que el baño tenga agua caliente. A mí me pasaba ahí que estaba Jesús Hernán de Villavicencio, precisamente hace un par de años que estaba por Villavicencio, y me decían, no, pero vamos a colocar agua caliente si aquí en el llano es caliente, aquí el agua antes lo refresca uno. Completamente válido, pero el pasajero internacional, independiente del clima, él quiere agua caliente, porque es que están acostumbrados a eso. Entonces es muy importante, no nos fijemos en cómo utilizamos nosotros nuestros espacios, sino en realidad cuál es ese requerimiento del pasajero. Y ellos, así estés en La Guajira, en Santa Marta, en Villavicencio, en el Bajo Magdalena, no importa que tu sitio sea caliente, ese pasajero internacional te va a pedir agua caliente en su baño privado. Y ojo con este tema que lo vamos a revisar ahorita, el tema de los colchones. Para el pasajero es supremamente importante tener muy buenos colchones. ¿Por qué? Recordemos que cuando estamos observando aves, pueda que no recorramos largas distancias, porque, como digo yo, los pajareros somos los únicos que tenemos velocidad en reversa. Nosotros podemos avanzar 1 metro y devolvernos 5 metros porque apareció o se devolvió el pajarito y se perchó en otro lado. Pero nosotros podemos durar tranquilamente 6, 8, 10 horas de pie. Cuando con movimientos, como digo yo, hay una posición de observar aves que es la que yo llamo, que es la acabacuellos. Es cuando la ave la tenemos en la parte, lo tenemos casi que encima nuestro. Nosotros hacemos muchos movimientos y movimientos que duran. No es un movimiento que lo hice y me devolví, sino cuando estamos fijos con los binoculares, estamos observando una ave, nos podemos gastar 15, 20, 30 segundos, 40 segundos observándola. Cuando estamos tratando de cuadrar una foto, nosotros hacemos unas fuerzas que no nos damos cuenta con los brazos, con la espalda, tratando de mantener nuestras cámaras y nuestros binoculares lo más fijo posibles.
y todo eso cansa muchísimo, cansa muchísimo. Entonces, este pasajero nacional, internacional, porque el nacional ya también nos está exigiendo esos niveles de confort, requiere excelentes colchones porque él se tiene que reponer durante esa noche para el día siguiente arrancar una jornada desde casi las 4:30 de la mañana. Empieza el alistamiento mientras te bañas, te organizas, vas y desayunas. Si estás en el sitio, sales de una vez a pajarear, o si tienes que tomar un transporte y dirigirte al punto de observación. Entonces, ellos piden que las camas, por favor, sean estupendas, sean de una gran calidad. El Hotel Tinamú, que vamos a ver el caso de ellos, miren, fíjense que ellos siguen manteniendo toda su identidad como una finca cafetera, su arquitectura es completamente cafetera, y lo que ellos hacen es empezar a tematizar esa casa. Vamos a la siguiente diapositiva para que vamos viendo detalles. Entonces ellos, con el tema de las aves y de la fauna, sin perder su identidad, empiezan a decorar los espacios. Aquí vemos, por ejemplo, una panorámica de la casa y a mano izquierda lo que era antiguamente el tema, la bodega. Y ellos la bodega la transforman para tener otras habitaciones. Y miren cómo decoran de lindo con imágenes, con murales. Tinamú se caracteriza por tener unos murales tanto en la parte de afuera como adentro de las habitaciones increíbles de las aves que se ven en el sitio. Entonces ellos empiezan a tematizar toda la reserva, al fondo todas las fotos que ustedes pueden, pues medianamente ver los cuadritos, son fotos de aves. Vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí empezamos a ver ya un poco de detalle de las habitaciones. Ellos, por ejemplo, en este tipo de habitaciones, fíjense que siguen manteniendo toda la arquitectura, manejan sus puertas con vitrales y ellos implementan, aquí hay un gran reto. Quienes se metan al tema de alojamiento para el aviturismo tienen que poder fusionar muy bien la hotelería tradicional, tienen que poderla llevar a estas reservas y a estos sitios y implementando temas de hotelería tradicional, hacer la innovación de poder acomodarlo al sitio donde se encuentra. Fíjense que ellos utilizan lencería completamente blanca. Miren que los colchones, ellos tienen unas bases blancas en este tipo de habitación, ahora vemos otros modelos, pero fíjense que el colchón es un colchón alto porque es un colchón hotelero. No es ni la espuma que normalmente tenemos en las fincas, ni el colchón delgadito. Ellos hacen la inversión porque saben que es un requerimiento muy importante para el pasajero. Invierten en colchones tipo hotelero, lencería blanca con sus protectores de colchones, con todas pues, las normas del caso, y empiezan a utilizar ya el decorado, esas cenefas que colocamos en los hoteles. Lo que ellos hacen es innovarlas un poco y empezar a colocar, por ejemplo, texturas de flores o texturas de aves. Ahorita las vamos a ver en otros ejemplos. Vamos a una siguiente foto. Bueno, aquí vemos otra habitación de ellos. Fíjense que aquí la cama cambia un poco, pero vuelven los mismos elementos. Acompañando estas hermosas ventanas de madera, acompañando esta infraestructura que es de guadua, con estas paredes que son hechas como en estas mallas, que se les va colocando el repello. Ellos colocan unas camas muy hoteleras, ¿cierto? Siguen ese estándar de gran calidad, confort, y empiezan a involucrar, si ustedes alcanzan a ver, los cojines ya tienen aves y tienen flores. Entonces empiezan a acomodar y empiezan a tematizar un poco las habitaciones y eso les da un look muy chic, muy interesante, muy agradable, y hace que la gente genere ese momento wow. O sea, la gente llega y sabe ya al ver esas sábanas blancas que llega un tema muy confortable, pero empieza a ver elementos del sitio donde está y se maravillan. Poder en cada experiencia generar esa expresión de wow, de qué lindo, de qué agradable, es supremamente importante y parece algo muy sencillo, pero esas sutilezas es parte de la experiencia que le estamos ofreciendo al pasajero. La siguiente, por favor. Miren que en estas cosas, por ejemplo, en estas acomodaciones de las habitaciones no hemos encontrado nada extraordinario, ni nada que uno diga es que yo no sé de dónde voy a traer esto, yo no sé cómo voy a hacer. Fíjense esta otra habitación, un mural hermoso con las aves en la cabecera, sábanas blancas, colchas blancas, y aquí, por ejemplo, decoran con guacamayas. Supremamente sencillo, pero se ve absolutamente espectacular. La siguiente, por favor.
Bueno, aquí entramos a ver un poco el tema de los baños. El tema de los baños, estos son dos tipos de baño que encontramos en el Tinamú, por ejemplo. Primer baño muy sencillo, que es un espacio que ellos reacomodan y organizan para los visitantes. Vuelve y juega. También el tema de toallas, así como el tema de sábanas, el tema de toallas debe ser absolutamente blanco. Además, porque eso les va a traer a ustedes, señores empresarios, economías el día de mañana. Yo sé que muchas veces nos encontramos con unas sábanas divinas, de flores, cosas hermosas, pero pensemos en algo. Cuando yo tengo mi juego de sábanas y a mí, por ejemplo, se me daña una funda, se rompió, le cayó cloro o le cayó alguna otra sustancia y se manchó, pues una sábana que no está completa o que está manchada o desteñida ya no se puede utilizar. Tú la tienes que sacar del inventario. Y si esa sábana tiene texturas, tiene colores, tiene diseño, pues automáticamente te anula el resto porque tú no puedes llegar y colocar una sábana con flores y colocar una funda blanca o una funda de otro color. Por eso siempre decimos, y se vuelve un estándar en hotelería, el utilizar lencería blanca, porque eso te va a economizar muchos costos, es más fácil de mantener limpia, y si se te rompió una funda, pues simplemente lo reemplazas por otra blanca y nadie se va a dar cuenta. Lo mismo pasa con el tema de las toallas. Nosotros no podemos presentarle a un huésped una toalla descolorida, y las toallas siempre, cuando son de color con el tiempo, empiezan a perder el color. Y puede que la toalla esté intacta, pero el color no, y eso la hace ver vieja. ¿Y qué va a pensar el huésped? No, pues sacar las toallas viejas para atendernos a nosotros. O sea, eso en términos de calidad turística no puede pasar. Por eso el ideal es utilizar todo el tiempo lencería y que todas las cosas sean en blanco. En este baño tradicional muy bien organizado, pero a mano derecha encontramos otro baño que empieza a ser innovador, donde ellos simplemente cogen una tabla de madera, cogen una de estas piedras talladas que uno encuentra en muchas fincas, y fíjense que lo utilizan como lavamano, y fíjense que el sector de la ducha y donde salpica el agua de lavamanos lo organizan con piedras de río. Algo tan sencillo, perfectamente hubieran podido colocar una cerámica que también es completamente blanca, válido, pero ellos innovan un poquitico, colocan esta piedra, traen un elemento de su territorio y lo vuelven supremamente innovador y distinto y genera otra experiencia. Entonces, es cuestión también de conocernos un poquitico, de colocarle como esas cositas chic a los espacios. Y un baño que es una cosa en principio de primera necesidad, donde usted simplemente va a utilizar los servicios, lo puede convertir en un espacio supremamente agradable y bonito, haciendo cosas como esta. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí vemos, ¿se acuerdan la bodega que les había comentado, que la habían pintado de aves? Miren aquí ya el segundo piso cómo es la parte de afuera. Entonces ellos adentro tienen las habitaciones y en este gran corredor colocan una mesita, colocan una hamaca, porque los pajareros, los observadores de aves, necesitamos espacio para cuando regresamos de campo podamos colocar nuestras cosas, limpiarlas y en las noches poder sentarnos cómodamente a armar nuestros listados. Recuerden que finalmente nuestro objetivo es poder identificar aves durante todo el día, pero muchas veces quedamos con dudas, no logramos identificar el ave, logramos hacer registros y siempre decimos, lo revisamos esta noche. Pues esa revisada de esta noche requiere de espacios, requiere de que nos generen esos momentos, esos espacios sociales, donde podamos sentarnos, desplegar las distintas guías, comparar, mostrar las fotos. Entonces siempre tengamos en cuenta eso, no es solamente la habitación, sino es la habitación y poder generar estos espacios que llamamos en hotelería las zonas de estar, donde la gente está un tiempo, está descansando, está leyendo y ¿por qué no? Si el día de mañana me pueden traer el desayuno, supongamos que tienen otros pasajeros distintos que son más naturalistas, qué rico, por ejemplo, que le sirvan a un desayuno o que le traigan la cena a un espacio como este. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí estamos viendo el comedor del Hotel Tinamú. Es un comedor muy sencillo, era el comedor de la casa. Ahí vemos las mesas y vamos a la siguiente diapositiva. Veamos cómo ese comedor en las horas de la noche, por ejemplo, se puede transformar a un espacio de integración, un espacio de capacitación. Ahí en el mismo comedor estamos viendo un momento en donde hay una charla con Juan Pablo Culazo, que muchos lo conocemos, que es uno de estos megagenios
que es de las personas que más conoce de cantos de aves, que más identifica aves por su canto. Entonces él ahí está dando una charla para la comunidad y para algunos huéspedes. Entonces qué rico también que esos espacios nuestros se puedan transformar, porque no pretendemos en ningún momento que nuestro sitio se convierta en un espacio para comedor, otro espacio para auditorio, ¿no? Reutilicemos los espacios que tenemos y es importante pensar en esos segundos usos que le podemos dar a ellos. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a ver un segundo ejemplo, que es el Hotel Araucana Lodge, que es de Christopher Calonge, que es un tour operador de aves que comenzó hace mucho tiempo. Para mí ha sido de los pioneros acá en Colombia y creo que fue el pionero en el Valle del Cauca. Y él, fruto de la necesidad que le manifestaban sus pasajeros de poder contar con un alojamiento que respondiera a eso que ellos pedían, baños individuales, camas muy confortables, agua caliente y espacios diseñados específicamente para ellos, se embarca en esta aventura y crea en el kilómetro 26 de la Vía Buenaventura este hotel. Y vamos a ver cómo ellos logran fusionar todos estos elementos hoteleros con elementos de naturaleza, creando una experiencia muy interesante. Vamos a la siguiente diapositiva. Este es un hotel pequeño, es un hotel de 10 habitaciones, 5 en un primer piso, 5 en un segundo piso, y no tiene grandes espacios, pero tiene los espacios perfectamente diseñados para lo que ellos requieren. Ahí al fondo podemos ver la recepción del hotel con una salita, ya que estamos viendo parte del comedor, y miren que ellos utilizan elementos muy naturales. La edificación como tal es una estructura metálica, ¿cierto? Pero va acompañada de muchos elementos orgánicos, mucha madera, muchas artesanías. Miren, por ejemplo, el detalle de las lámparas. Estas son las lámparas más hermosas y sencillas que yo he podido encontrar porque simplemente son artesanías. Estos son, la primerita que se ve ahí, por ejemplo, es algo que se maneja una técnica que se llama chocolatillo, que son canastos que hacen las comunidades del Pacífico, las mujeres de las comunidades negras del Pacífico. Otras son otros tejidos. Entonces, como vemos, son muchas fibras y elementos muy naturales. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, una panorámica del hotel vista desde los jardines. Ellos diseñan el hotel teniendo en cuenta el escenario de naturaleza en el que se encuentran. Ellos tienen unos grandes jardines, hacen parte del bosque de niebla. Entonces, cuando ellos diseñan con el arquitecto, empiezan a tener en cuenta esos distintos conos visuales y cada habitación tiene o una ventana con una vista absolutamente hermosa, o si estás en primer piso, un balcón increíble que te permite acceder a esos jardines. Vamos a la siguiente. Este es el corredor interno de Buenaventura. Allá tenemos ese gran reto de desarrollar este producto de observación de aves. Tienen unas aves espectaculares. Vamos a ver si nos corre la siguiente diapositiva, porfa. Bueno, y aquí ya estamos viendo un detalle interno de las habitaciones. Las habitaciones en este lodge son habitaciones tipo suite, en donde tienen un área para las camas, tienen siempre un comedor pequeño, un escritorio y una zona como una pequeña sala, y al fondo podemos ver la sala. Entonces miren los elementos tan lindos en donde ellos, esa es una acomodación muy hotelera, camas individuales, y ahora vemos cómo en esta presentación de habitación donde está organizada para dos pasajeros que vienen viajando juntos, pero que no son pareja, cada uno se acomoda en su cama. Y hay una tercera opción porque ese sofá cama se puede acondicionar como cama en caso tal de que se requiriera una acomodación triple. Miren que ellos lo mismo, lencería blanca y cada habitación en este lodge tiene el nombre de un ave. Ellos toman las características de esa ave, sus colores, y en términos de eso diseñan toda la parte de decoración. Entonces creo que esta habitación es la del torito cabecirrojo, que tiene unos colores muy fuertes, rojo, verde y algo de amarillo. Y fíjense que estos son los colores que están acompañando todo el tiempo a la habitación. Al fondo podemos ver los closets
Y fíjense que está decorado con elementos muy sencillos. Las lámparas son las mesas de noche libres de decoración, porque esos son los espacios que van a llegar a utilizar los visitantes para colocar sus cosas personales. Fíjense que aquí las camas están separadas y hago énfasis en esto porque ahora les voy a contar un truco súper importante en hotelería para que ustedes puedan jugar muy bien con la acomodación en sus reservas para los distintos tipos de pasajeros. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí vemos otra de las habitaciones. Fíjense que las panorámicas desde la habitación, desde las ventanas son increíbles. Y fíjense que ellos aquí ya tienen una acomodación doble. Ahí vemos una gran cama doble. Pero si nosotros nos vamos a la parte de abajo, nos vamos a dar cuenta que son las dos camas que vimos hace un rato, pero las juntan y generan una cama doble. Entonces fíjense que dos camas de 1 metro se nos convierten en una gran cama de 2 metros. Una cama king para cuando tenemos pareja o cuando tenemos pasajero individual, ¿ok? Y eso lo hacemos juntando las dos camas, utilizando un forro de colchón que me junte los dos colchones para que la división entre los dos colchones no se sientan. Luego termino de colocar mi lencería y es completamente, o sea, el pasajero casi ni cuenta se da de que está realmente acostado en dos camas. Él cree que es una sola cama. Entonces, poder utilizar este tipo de acomodación es importante porque una misma habitación puede responder a dos públicos. O sea, usted dice, no, mira, voy con 7 personas y de las cuales solamente hay 2 que son pareja y el resto son individuales, son personas individuales, pues tú las puedes acomodar separando las camas y la que son pareja lo juntas. Es un tip que manejamos en hotelería y que estamos llevando a la hotelería en la ruralidad, ¿cierto? Para precisamente que sea mucho más fácil. O sea, si te dicen en las mismas 3 habitaciones, mire, son 3 parejas, pues tú juntas en cada habitación las camas y ya te quedaron las camas de pareja. Entonces, ese tip es súper importante cuando ustedes vayan a diseñar sus hoteles o sus alojamientos o cuando vayan a reconvertir sus espacios, que utilicemos este tipo de cama porque nos permite tener más versatilidad. La siguiente diapositiva. Si quieres, Oscar, subimos un poquitico esta foto, porque esta foto está tomada precisamente para ver ese detalle en la parte de abajo. Miren, perfecto, gracias. Fíjense que ahí vemos las 4 paticas. Son 2 camas sencillas que se juntan. Se utilizan los forros de los colchones, las sábanas para juntar los colchones y ahí tenemos una cama doble perfecta. ¿Ya? Las mesas de noche, ojo con este detalle. Muchas veces nosotros queremos colocar las mesas de noche fijas en las paredes. A veces colocamos unas tablas, unas repisas muy lindas. Cuando estamos jugando con este tipo de acomodación, las mesas de noche tienen que ser móviles. Porque si yo tengo la cama en acomodación doble, coloco una mesa de noche a cada lado. Pero si yo he separado las camas para acomodación individual, entre las 2 camas yo debo de colocar una mesa de noche. Entonces, ese es otro tip importante. No utilicemos mesas de noche fijas en las paredes, sino móviles para poder manejar este esquema de separar o juntar las camas. La siguiente, por favor. Bueno, esta es otra acomodación de otra habitación. Aquí, fíjense que los colores van cambiando porque es otra ave la que es el motivo. Y fíjense que al pie de la cama, si quieres la subimos un poquitico, Oscar, por favor. Al pie de la cama tenemos una estructura metálica que tiene como unas correitas y esos son los portamaletas. Muy importante que siempre tengamos esta estructura. Aquí tienen un portamaletas muy tradicional de la hotelería. Podemos utilizar un baúl, podemos utilizar una banca, podemos utilizar una mesita, pero que siempre le brindemos unos elementos al huésped para que pueda llegar a colocar su maleta y que esta no quede en el piso. Esos pequeños detalles, eso no es algo de una gran inversión, pero es parte de los elementos que tenemos que ir acomodando para generar ese bienestar en nuestros huéspedes. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí estamos viendo la parte de la habitación
Fíjense que ellos, por ejemplo, esto es una habitación para dos o tres personas, pero ellos ya dejan el closet abierto, lo que les comentaba ahorita, no sé si me alcanzaron a escuchar muchas veces cuando los closets son cerrados y nosotros ya estamos recogiendo las cosas, no caemos en cuenta de verificar dentro del closet y se nos queda ropa, se nos quedan cosas ahí. Entonces utilizan ya closets abiertos, además por el tema de humedad también es mejor. Y fíjense que el lavamanos lo tenemos afuera. Y aquí empezamos a involucrar un concepto que estamos empezando a manejar en hotelería de unos años para acá, pero que responde a una usanza de hace muchos años. Y es que los baños ya no son de un solo ambiente. Ahora manejamos baños de 2 o de 3 ambientes. Y eso obedece a algo. Y es que pensemos en lo siguiente. Tenemos un baño en un solo ambiente. ¿Qué es un baño en un solo ambiente? Una habitación donde hay servicio sanitario, servicio de lavamanos y servicio de ducha, ¿cierto? Somos 3 pasajeros en una habitación. Todos nos tenemos que levantar muy temprano porque a las 5:30 nos están sirviendo el desayuno para estar saliendo a las 6 de la mañana al sitio de observación de aves. ¿Qué nos pasa normalmente? Nos levantamos a las 4 de la mañana, entra una persona al baño y me utiliza los 3 servicios, sanitario, lavamanos y ducha. Entonces, las otras 2 personas nos quedamos charlando en la habitación, organizando las cosas, sacando la ropa y haciendo tiempo a esperar a que ese compañero salga. Por eso ahora estamos manejando baños distintos en donde separamos los servicios. A veces separamos los 3 servicios, a veces simplemente sacamos lavamanos y dejamos ducha y sanitario juntos, porque la idea es que al mismo tiempo una persona puede estar, por ejemplo, en el caso de los señores, afeitándose, cepillándose los dientes, organizándose, mientras otra persona está en la ducha o en los servicios sanitarios. Eso nos acorta los tiempos de alistamiento del pasajero y pueden salir mucho más rápido. Entonces, inclusive eso lo estamos viendo ya también en la hotelería tradicional. Los hoteles que son muy corporativos, pues separan los baños precisamente porque tienen 2, 3 ejecutivos que están compartiendo una habitación y tienen que salir al mismo tiempo. Entonces, por eso empezamos a encontrar los lavamanos afuera, por ejemplo, y vamos a la siguiente diapositiva. Encontramos en la siguiente, vamos a ver que sanitario y ducha están juntos. Ahí, como pueden ver, está el área de la ducha y aquí está el sanitario. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, y aquí ahora les muestro otra foto donde separan los 3 servicios, pero este punto es súper importante. Este baño es un baño de la reserva de Rancho Camaná. ¿Se acuerdan de esa reserva que les comenté que me encanta? Que es la que cogió su corredor y lo volvió un sitio para observar aves. Este baño, por ejemplo, recuerden algo siempre, la norma nos dice que al menos el CINA para personas con movilidad reducida. Este baño de Rancho Camaná, que es perfectamente diseñado para eso, lo que hace es eso, el baño cambia completamente. Este sí tiene que ser un baño en un solo ambiente, un baño completamente liso, el piso no puede tener, normalmente tenemos el murito que nos separa la ducha del otro espacio, o sea que hay que saber diseñar. Mire que ellos tienen una cortina transparente, el baño es completamente liso y tienen todas las barras para que una persona, bien sea que vaya con caminador, bien sea que vaya en silla de ruedas, pueda perfectamente utilizar el baño. Ahí también es importante que tengan ustedes en cuenta que la altura del lavamanos en los baños para personas con movilidad reducida es un poco distinta, es más bajita. Es distinto cuando yo estoy de pie cepillándome los dientes, así yo estoy sentada en una silla de ruedas y necesito utilizar el lavamanos. Entonces es importante que en esa oferta que generemos, al menos una habitación, un baño, perdón, me cumpla con ese requisito. El ancho de la puerta también es mayor. En los baños podemos utilizar anchos de puerta entre 70 y 80 centímetros. Cuando tenemos personas con silla de ruedas, nuestro ancho de puerta debe ser mínimo de 1 metro para que ellos puedan pasar con su silla de ruedas. Entonces, muy importante, no lo olviden en su ejercicio de planificación de su sitio, diseñar cuál es la habitación que van a dejar para las personas con movilidad reducida, que pueda tener la rampa para que puedan entrar tranquilos, que pueda tener este baño, que los corredores internos, los corredores de movilidad que llamamos entre el mobiliario, la cama y esas cosas, perfectamente una persona con silla de ruedas o con caminador pueda estar en ella. Seguimos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí vemos otro aspecto importante también, lo que hablábamos ahorita en estas habitaciones tipo suite,
siempre tener una mesita y un escritorio. Y también es muy importante porque hagamos un listadito de cuántas cosas utiliza un pajarero. Es un pajarero que se ha recorrido medio mundo por venir al país de las aves. Es una persona que tiene unos binoculares, usualmente tiene una cámara, viene con un celular, algunos vienen con una tableta o con un computador, tienen un parlante para hacer el playback, ¿cierto? Tienen un láser que se tiene que recargar. Entonces ahí estamos viendo que facilito, facilito, tenemos entre 5 y 6 accesorios que todas las noches se sacan, se limpian, se cargan. Y normalmente cuando andamos con cámaras tenemos 2 y 3 cargadores porque tenemos que estar cargando 2 y 3 baterías porque nadie se viene con una sola batería. Entonces, un tip súper importante. Si ustedes ven en esta foto en el escritorio, en la parte de arriba del escritorio, entre el escritorio y la ventana, hay 2 tomas dobles. Súper importante el número de tomas que tengamos en cada habitación. Ya vimos que una persona requiere cargar al menos bajito 4 elementos cada noche. Si somos 2 pasajeros, básicamente vamos a hacer 8 cosas que se tienen que cargar. Entonces es muy importante que en las habitaciones tengamos varios puntos de tomas para conectar cosas y que acompañado a eso haya superficies en las cuales podamos dejar las cosas. Nosotros tradicionalmente cuando hemos construido siempre colocamos los tomas de la energía abajo y casi que era un elemento que nunca en el pasado que no queríamos que se viera porque uy, tan feo, ahí se ve el toma corriente, ¿cierto? Hoy por hoy es un elemento imprescindible. Todos llegamos a cualquier sitio buscando dónde puedo cargar mi celular, dónde puedo cargar la cámara, dónde puedo cargar algo. Entonces, hoy ya no es un elemento, digamos, que queremos esconder, sino que por el contrario, queremos mostrar. Y queremos organizar de tal manera que alguien que viene con su cámara o que viene con sus equipos, pues no los va a querer colocar en el piso. Es muy importante esta mezcla entre escritorios o mesas o repisas acompañadas de tomas para que la gente pueda colocar de manera segura sus equipos, limpiarlos y al mismo tiempo ir cargando las cosas. A unos estudiantes del sector de Apache Coral, creo que era con ellos, no, del sector de Pradera, Valle del Cauca, que les dieron una capacitación a principios de año. Tuvieron una salida de campo y les dije, cuando vayan a ese sitio, por favor revisen cómo están los tomas. Y cuando regresaron me contaban muy jocosamente, me decían, no, profe, uno prácticamente se escapaba de quedarse atrapada debajo de la cama, porque muchas veces los tomas nos quedan detrás de la cama, es decir, la cama obstaculiza el toma corriente y fuera de eso quedan muy bajitos, entonces nos toca correr las camas, moverlas. Entonces, ojo, la ubicación hoy por hoy de los tomacorrientes es estratégica, importantísima, porque es uno de los elementos de la infraestructura que más utilizan nuestros huéspedes. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos otro espacio que tienen en este hotel de zonas de estar, de espacios para integrarse. Entonces, unos sofás muy sencillos con una vista panorámica increíble. Desde ahí también se puede pajarear. Lo que les digo, muy importante que generemos zonas de este tipo para la gente. La siguiente. Ese es otro espacio también. Ellos, por ejemplo, miren algo tan encantador que han hecho, un horno de leña. Normalmente los hornos de leña no son bonitos para nada, pero ellos decoran este horno de leña y se vuelve un elemento que se integra. Ellos tienen una oferta de pizza. Recordemos que la pizza se está volviendo como la gastronomía, como el plato universal, porque muchas veces así los pasajeros hayan probado en varias ocasiones la gastronomía local. Si comemos todo el tiempo típico en cada sitio, pues obviamente pues las comidas son muy distintas, entonces la pizza se ha vuelto como ese elemento, esa oferta gastronómica que siempre debemos tratar de procurar contar con ella porque es una comida muy familiar para todo el mundo y nos permite pues apalancar la oferta vegetariana, vegana o inclusive innovar como postres. Bueno, la pizza nos da una cantidad de posibilidades y es muy interesante. Vamos a la siguiente diapositiva.
Bueno, ahí vemos un poco el tema de la gastronomía, lo que les comentaba. Vámonos al anterior. Es muy importante, yo siempre hago esta recomendación, si bien es supremamente válido y muchas de las personas en sus viajes buscan conocer la gastronomía típica, es supremamente importante que tengamos en cuenta cuando estamos planificando, vamos a la siguiente, donde está la comida, cuando estamos planificando la llegada de nuestros huéspedes, que averigüemos, indaguemos un poquitico si ellos acaban de llegar al país o si ellos ya vienen de tour. Recuerden que un observador de aves, ellos no vienen por 3 o 4 días, cuando ellos vienen a países como el nuestro, vienen más o menos 10, 12, 15 días, inclusive hemos encontrado personas que han hecho tours hasta de 40 días en Colombia. Indaguemos un poquitico porque pensemos en esto. Pensemos que yo llegué a Colombia y me fui derecho para La Guajira. Entonces en La Guajira obviamente me querían mostrar su gastronomía local, entonces comí friche y luego me fui para Barranquilla, entonces me tenían arroz con coco y me tenían pescado frito. Y luego pasé por el eje cafetero, entonces me atendieron maravillosamente con una bandeja paisa, unos frijoles espectaculares, el tema del chicharrón, la arepita. Y luego llegué acá al Valle del Cauca y entonces me tenían arroz atollado y me tenían aborrajados. Esa persona después de 5, 6, 7, 8 días de estar comiendo típico, en donde la comida es completamente distinta a la de su lugar de origen, pues esa persona probablemente ya va a tener algunas implicaciones con su sistema digestivo, ¿cierto? Si son europeos, por ejemplo, no están acostumbrados a la cantidad de comida que nosotros servimos en un plato. Y el europeo está muy acostumbrado a comer muy pocos carbohidratos, algo de proteína y muchas frutas y verduras. Si son americanos, por ejemplo, están acostumbrados a comer si acaso un carbohidrato en el plato, pero cuando ellos, por ejemplo, ven nuestro famoso sancocho, que además siempre lo queremos ofrecer y está muy bien porque es nuestra gastronomía, pero cuando ellos ven 3 carbohidratos en un mismo plato, en una misma sopa, ellos dicen, wow, esto es súper, súper denso. Entonces, la primera recomendación es investiguemos un poquitico dónde viene nuestro pasajero para ver cómo mezclamos esa oferta gastronómica para que podamos involucrar elementos típicos, pero en una oferta muy estándar, para precisamente no ir a generar problemas estomacales con los pasajeros. Y la segunda, investiguemos también de qué país vienen. Los coreanos, los chinos, los japoneses tienen muchísimos problemas comiendo en nuestro país. Tan es así que a muchos guías de aves les ha tocado aprender a cocinar porque ellos comen de una manera muy distinta. Por ejemplo, nosotros nunca nos imaginaríamos con echarle pepino cohombro a una sopa. Ellos hacen una sopa espectacular con pepino cohombro. Entonces, también tenemos que investigar un poco esa parte y aprender, entender cómo comen las personas de las distintas regiones y sí poderles ofrecer un poco de nuestra gastronomía. Y el segundo punto es, nosotros estamos acostumbrados a servir a la mesa. Por ejemplo, abajo está la bandeja paisa, nosotros estamos acostumbrados a servir de una manera muy generosa, plato servido a la mesa. Al extranjero le cuesta mucho trabajo, por ejemplo, cuando les han servido, dejar comida en el plato. Entonces ellos a veces por pena comen toda la cantidad de comida y quedan súper saturados, súper pesados. Entonces por eso la recomendación que estamos haciendo es sirvamos tipo buffet, permitamos que ellos exploren cosas, proporcionémosles todo con pincitas, en bandejitas y que ellos puedan ir explorando, porque además vos no sabes si lo que te están sirviendo te gusta o no. Entonces que ellos normalmente lo que hemos observado, y eso lo hace uno también cuando está por fuera, ellos se sirven de a poquitos, exploran todo y luego de lo que les gustó mucho van y repiten, ¿ya? Entonces ese es un tip importante, si vamos tipo buffet, precisamente para que el pasajero esté mucho más cómodo en ese tema de la alimentación. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya vamos a terminar, ya estamos llegando al final, no les quito más tiempo, ¿verdad? Muchas gracias por haber sido tan juiciosos, ya llevamos 1 hora y media en esta presentación. Bueno, aquí, por ejemplo, podemos ver el tema de, miren lo sencillo que podemos servir una mesa,
Ahí, por ejemplo, están utilizando unos individuales que son unas artesanías de Ustiacurí. Ustiacurí es un pueblo de la costa atlántica, hace unas artesanías muy lindas en unas fibras de palma. Vuelve y juega el blanco. Miren lo importante que es servir en platos blancos. Uno, por el esquema que habíamos hablado ahorita, se me parte uno, compro otro blanco. Si es un tema de vajilla, de vajilla con diseño se va a descompletar. Entonces, mire lo bonito que se ve. Y mira lo bonito que se ve en la imagen del lado derecho. Esto es un desayuno en Finca La Florida, en donde ellos, pues ahí ya está mi plato que está servido, pero ellos también te van colocando todo en bandejas y tú vas escogiendo qué quieres comer. Y miren lo lindo, al tener un fondo blanco, lo lindo que se ve la comida. Recuerden que para la gente que viene de afuera o nosotros mismos cuando vamos a otros territorios, el poder ver esas texturas, esas formas, esos colores de la comida también es parte de la experiencia. Aquí todo lo que entra en contacto con el visitante hace parte de la experiencia, hasta el más mínimo detalle. Entonces, por eso yo también sugiero que toda la loza que utilicemos sea blanca, todas las vajillas, para mejor manejo nuestro y también para que los alimentos también sean protagonistas en esa experiencia. Vamos a la siguiente diapositiva. El tema de las huertas orgánicas, esta es la huerta en el hotel de la Araucana Lodge. Tenemos tierra, estamos en el campo, ¿por qué no cultivar nuestros alimentos, ofrecer alimentos muy orgánicos? Y para muchos pasajeros el poder, por ejemplo, recoger las aromáticas y saber que con eso le van a preparar su aromática después del almuerzo es toda una experiencia también. Y es un tema de economía también para ustedes. La siguiente. Bueno, finalmente vamos cerrando ya un recordatorio en servicios de infraestructura. Recuerden muy bien manejar sus jardines para aves, que sean unos jardines manejados con elementos orgánicos. Recuerden muy bien cómo van a diseñar sus zonas de cebaderos, si van a requerir o no torres de observación, si quieren desarrollar los heights. Recuerden los servicios sanitarios, poder tener los servicios sanitarios para las personas con movilidad reducida, si vamos a tener heights, tener sitios, servicios sanitarios cercanos o en el mismo sitio. El tema del servicio de alimentación que hablábamos ahorita, sí ofrezcamos obviamente nuestra gastronomía, pero tengamos en cuenta de dónde viene el pasajero y si ya viene con varios días de estar en Colombia, muy probablemente todo el mundo le ha querido ofrecerlo de su sitio, entonces tengamos consideración de esos estómagos de ellos. El alojamiento, poderlo organizar de tal manera que cumplamos con esos requisitos. Zonas de parqueo, empresarios, muchas veces se nos olvidan las zonas de parqueo en nuestras reservas. Yo tengo el caso de algunas fincas que están orientadas al turismo acá en la zona, en la Vuelta de Occidente, acá en Cali, fincas espectaculares, hermosas, que nunca pensaron en las zonas de parqueo. Y a veces llegamos en busetas pequeñas o a veces llegamos en nuestros vehículos y nadie queda tranquilo sabiendo que su carro quedó sobre la vía. Por más que uno le digan, por aquí no pasa nada, aquí todo es súper seguro, esta comunidad súper tranquila, pues venimos con el chip de que en la calle le pasan cosas a los carros, entonces por favor tengamos zonas de parqueo muy cómodas y generar todos estos espacios de estar, zonas de descanso y de recarga. En esas zonas de estar, por ejemplo, tengamos unas fuentes con agua, con café, con aromáticas. Al extranjero le pasa algo muy curioso, y es que el extranjero no sabe pedir, mientras que nosotros los colombianos, para nosotros es muy fácil, ay, regálame un cafecito, ay, me puedes regalar una limonada. Además decimos regalar cuando en realidad estamos pidiendo y dispuestos a pagar, pero pues es como la forma de ser nuestra. El extranjero, si no encuentra la oferta, le cuesta mucho trabajo salir a pedirla. Entonces siempre es importante que tengamos esos puntos de café donde ellos libremente se puedan ir de servir el café, una aromática, agüita fresca. Eso es muy importante y lo podemos tener asociados a esas zonas de estar o zonas de descanso. La siguiente diapositiva, que creo que ya terminamos, Oscar. Sí, señora, un momento, por favor. Bueno, eso era, señores empresarios de Buga, Juan Chaco y Ladrilleros, de Restrepo, por ahí vi algo también como el Putumayo, creo. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Qué pena que desafortunadamente no es tan fácil interactuar
como si estuviéramos en vivo y en directo. Espero que la información les haya servido y Oscar, no sé si contamos con tiempo para que podamos hacer unas 3 preguntas de personas que tengan dudas o algo y con el mayor gusto. Igual mis datos están disponibles a través de la Cámara de Comercio. Quien me quiera contactar, tengo una duda, cualquier cosa, con el mayor de los gustos, estoy para servir. Sí, profesora, podemos iniciar la sección de preguntas. Voy a mirar de pronto, no sé, Oscar, si te parece ir mirando el chat. Sí, señor. A ver si de pronto, o si quieres tú direccionar las preguntas, Bueno, no sé. Ya miro, profesora. Bueno, aquí hay una apreciación muy buena de Fernando Marín, ya es cierto. Ah, sí. Ahora con todo el tema COVID, el tema de buffet se limita mucho. ¿Qué es lo que estamos sugiriendo nosotros? Lo que nosotros estamos sugiriendo es que los platos, la oferta de buffet sea tapada con estas como campanas transparentes para evitar precisamente que haya ese contagio y que la gente pueda levantar la campana, servirse lo que quiera y volver y cerrar. Esa es una opción que dentro de los bioprotocolos que se están implementando estamos recomendándole a las personas que puedan implementar eso para evitar esa contaminación. Bueno, aquí preguntan un poco sobre, les gustaría conocer más sobre el inventario de aves de zona en la el inventario de aves en la zona de Buga. Bueno, no sé si conocen una plataforma que se llama eBird. Esta plataforma es una plataforma de ciencia ciudadana donde uno arma una cuenta y uno va reportando las aves que va viendo. Lo que tú puedes revisar es armar tu cuenta en esa plataforma y ahí irte a esa zona y empezar a explorar las distintas localidades que se han creado para Buga como zonas de observación. Buga tiene unas zonas increíbles, hay una zona que se llama Frisoles, que queda por La Habana hacia arriba, si mal no estoy, una zona espectacular para pajarear. Entonces, a través de esa herramienta de eBird, tú te puedes ir ubicando e ir viendo los distintos puntos que hay en Buga para observar aves. Y tienen la zona de Laguna de Sonso, que es, como les decía al comienzo de la charla, una de las zonas más bellas en Colombia para observar aves de humedad. Por aquí hay una pregunta. Bueno, aquí me pregunta Rosa Ospina, ¿es posible que nos recomiendes qué sitios visitar para fortalecer esta información? Bueno, si lo que quieren es visitar sitios para conocer más de los alimentadores, de esos desarrollos, en kilómetro 18, en el sector del Bosque de Niebla de San Antonio, en Cali, hay muy buenas opciones. Está Finca Alejandría, está La Conchita, está La Florida. Más adelante, llegando a Chicoral, está La Minga. En ese momento estamos desarrollando otro sitio, pero no se encuentra todavía disponible a público, que se llama Cantarrana Lodge. De ahí sacamos algunas imágenes. En ese sector, digamos que es un sector que para mí tiene desarrollados muy bien los cebaderos. El hotel de Christopher Canlonge, La Araucana, también tiene unos cebaderos muy interesantes. Y el Tinamú, el Hotel Tinamú, si ustedes pueden hacer la inversión de ir hasta el Hotel Tinamú, realmente es muy, muy bueno. En ese momento estamos desarrollando otro sitio muy cerca de ustedes, acá en el Cerrito Valle, por los lados de la Hacienda del Paraíso, que se llama Reserva Natural Madú. Estamos en ese proceso, pero la reserva todavía no está abierta a público. Yo creo que en unos 2 meses va a estar abierta a público. Es muy interesante porque tiene comederos y tiene muy buenos senderos para observar aves. Por aquí hay una pregunta. Oscar, no sé si tenemos alguna otra pregunta que te haya llegado por algún otro medio. Sí, profesora, tenemos una pregunta. La plataforma de eBird, ya te coloco aquí el nombre. Se escribe eBird. Hay una pregunta sobre qué Así libros se escribe la plataforma, para que la busquen y la bajen. También, venga, les coloco un dato. Hay asociado a esa, hay una aplicación que se llama Merlin. Hay una aplicación que se llama Merlin. Para quienes están comenzando, Merlin es genial porque Merlin tiene varias opciones. Hay una que te permite, es como una guía de aves de todo el mundo. Tiene muy buenas aves para Colombia, entonces te permite explorarlas por imágenes o te permite algo súper interesante y es que si tú tomaste una foto de un pajarito y no sabes cuál es,
lo puedes subir a Merlin y él te ayuda a identificarlo. Y esa plataforma trae los cantos de las aves, que también son súper importantes, y trae los mapas de distribución, para que es otra forma en la que uno se orienta si esa especie que está viendo, porque hay especies que son muy parecidas unas entre otras, pero los mapas de distribución son los que nos van a decir, no, esta ave se encuentra en la costa Caribe, pues no puede ser esta, tiene que ser la más parecida a la que se encuentre por acá. Entonces, esas dos aplicaciones se las recomiendo, que las aprendan a utilizar, se familiaricen con ellas, son como la mano derecha para uno, y para los que van a desarrollar los sitios, poder empezar a reportar las aves en su sitio va a permitir que en algún momento puedan generar esa localidad y empezar a aparecer en el mapa. Profesora, tengo una pregunta. Profesora. Listo, señores. Oscar, ¿Profe, me escucha? ¿tenemos otra preguntita o Sí, alguna sí, cosa? profe, hay una pregunta, hay dos preguntas. Me dices entonces, Profesora, hay dos preguntas. quedamos ya por terminada. Entonces, si les voy a colocar mi correo a los que quieran contactarme. Ya se los coloco acá. Ese es mi correo y mi celular. Bueno, damos por terminada la charla de hoy. A los asistentes, muchas gracias de parte de la Cámara de Comercio de Buga. A la profesora María Leonor le agradecemos infinitamente la gran charla que nos dio, porque la verdad fue un tema bastante amplio. No solamente fue el tema de turismo, sino que nos dio unos chips, unos pequeños truquitos para nosotros embellecer de una manera muy sencilla sus sitios de hospedaje. No siendo mal, a la profesora le agradezco mucho, no sé si me está escuchando. A los asistentes, muchas gracias por su asistencia. Les agradecemos mucho la asistencia. Profesora, muchas gracias.